Hola a todos, bienvenidos a esta nueva clase de C++. Esta va a ser muy cortita, simplemente vamos a ver de variables. Bueno, ya tenemos nuestro texto que acomodamos así en la clase pasada. Y bueno, pues rápidamente les explico. Estamos viendo estos cursos desde C++, desde aquí de Visual Studio a través de la consola. Porque bueno, creo que es importante que conozcamos todas las bases de C++. Posteriormente ya lo estaremos sabiendo desde Unreal Engine. Y bueno, ya estaremos viendo también su integración y más funcionalidades que tiene Unreal Engine con C++. Pero pues ahorita estamos viendo las partes básicas, sobre todo para aquellos que no conocen de este lenguaje de programación o esta tecnología C++. Y bueno, podremos irnos adentrando poco a poco y cuando lleguemos a Unreal, pues ya esté más aclarado por qué hacemos las cosas o por qué estamos modificando algunos elementos o por qué nos aparecen algunas líneas de código que a lo mejor no estamos viendo aquí, pero que ya podemos entenderlos. Por ejemplo, lo del include o como lo del using namespace. Pues estas cositas también se van a ver reflejadas en Unreal, pero que van a ser como librerías nuevas que se van a estar añadiendo por default desde que lo abre uno desde Unreal. Y bueno, pues una vez aclarado esto, vamos a continuar con la clase. Existen diferentes tipos de variables, las más comunes y bueno, las cuales se declaran actualmente en C++ o en otros lenguajes de programación es colocando primero el tipo de variable. Por ejemplo, existen las variables de tipo entero, se declaran con la palabra reservada int seguido del nombre de tu variable. Entonces yo le puedo poner el nombre que quiera, por ejemplo num entero, y lo puedo inicializar. Las nomenclaturas o los nombres que le damos a las variables por convención en C++ se utiliza el Pascal Case. Pascal Case viene del lenguaje de programación de Pascal, que se utilizaba para nombrar variables, funciones, con el primer nombre de la primera letra de la variable con mayúscula. Obviamente va a ir sin acento. Si yo necesito ponerle otro nombre, o por ejemplo que sea un nombre continuo, como en el caso que yo tengo aquí de num entero, que es la abreviatura de nombre entero, la primera letra va en mayúscula y la siguiente letra de la otra palabra que va a formar mi nombre de la variable igual va con otra mayúscula. Esa nomenclatura es la de Pascal Case y se ha utilizado en muchos lenguajes de programación. Uno de ellos es C++. Entonces, esto es como una convención. Esto pues no hay ningún problema si yo lo declaro con todo en minúscula o con la inicial en minúscula, que esto es otra nomenclatura. Pero por convención y por darle ahora sí que el estilo que le corresponde a este lenguaje de programación, se utiliza el Pascal Case. Se pueden inicializar las variables con poniéndole un valor, o se pueden solamente declarar sin ni siquiera nosotros ponerle un valor. Eso depende de las necesidades que tenga tu programa. Yo puedo ponerle que tenga pues, el valor que necesito, si es que se puede ir utilizando más adelante, se puede ir actualizando el valor, como por ejemplo aquí que sea 0, o inclusive se puede dejar sin ponerle un valor, solamente declarándola. Esto es por si yo quiero meterle un valor a través de la consola, que es nuestro caso. Y como voy a necesitar 3 variables de tipo entero, porque la actividad que estamos desarrollando es que el usuario teclee 3 números de un solo dígito, pues entonces puedo yo declarar las 3 variables de esta forma. Int igual va a ser el mismo nombre, pero este nombre le voy a poner entero 1. Y entonces podría tener lo mismo nombre entero 2, int nombre entero 3
así es como se podrían colocar y está bien, pero también para ahorrarnos línea de código. Si yo necesito que estas tres sean del mismo tipo, que en este caso son enteros, solamente con separarlo con una coma, obviamente cambiando el nombre, nuevamente otra coma y finalizando con punto y coma, yo ya tengo las tres variables declaradas con el mismo tipo, que es de entero. Ahora, estas serían para nuestra actividad. Aprovechando la clase, les explico que existen otro tipo de variables. Las más utilizadas son las de tipo flotante, que bueno, las de tipo flotante son variables que tienen puntos decimales. El clásico 3.1416 es una de ellas. Tenemos las variables de tipo carácter. Esas son variables que utilizan un solo carácter. No admite otro carácter más. Por ejemplo, yo le pongo la A y está bien. Si yo le empiezo a añadir más, me los va a marcar como un error porque solamente acepta un carácter, el que yo necesite o el que yo requiera. Si yo necesito meter más, para eso existen las variables de tipo string o cadena de texto. Esas pues sí me aceptan más textos, más caracteres, perdón. Si se fijan, la variable de tipo string pues utiliza doble comilla, mientras que la de tipo carácter o char solamente utiliza la comilla simple. Y bueno, pues existen en Unreal más que no van a cargarse aquí porque no tengo esa librería todavía, que es la de tipo vector. También podemos utilizar structs, las variables de tipo objeto. Esas se van a ver más adelante cuando trabajemos con ya directamente con Unreal Engine y C++. Pero pues al final estas variables que tenemos aquí son muy utilizadas en cualquier lenguaje de programación y sobre todo en lo que estaremos viendo en C++. Entonces esto es para que ustedes lo tengan en cuenta: las variables de tipo entero, las de tipo flotante, de carácter, de tipo string, y hay más, pero estas son las más utilizadas. Y bueno, también quiero comentarles que existen las constantes. ¿Cuál es la diferencia entre una variable y una constante? Para ello necesito explicarles primero que ambas, tanto variable como constantes, son espacios que se ocupan en la memoria RAM de nuestro programa o de nuestra computadora al momento de ejecutarse el programa. Esos espacios, tal cual, pueden ser variables, como su nombre lo indica, es decir, variables son valores que se van a estar modificando a lo largo de que se utilice este programa, el que ustedes desarrollen. Mientras que una constante es un valor que ya no se va a alterar, es un valor que no me va a permitir que yo lo modifique, ni que el usuario lo modifique, ni que nadie más lo modifique de alguna forma accidental. Por eso se llama constante. ¿Cómo se declara una constante? Simplemente se coloca el tipo de variable, en este caso que es entero, y la palabra reservada const, y le puedo poner el nombre que yo necesite. Por ejemplo, una variable constante podría ser 5. No lo sé, estoy hablando al azar, pero bueno, si lo llevamos a algo más apegado a la realidad, existe una constante que todo mundo utiliza aquí y en China y en cualquier parte del mundo: el pi. Esa es una constante, es un número que ya nos altera, un número que todos sabemos que es el mismo valor. Entonces, con esta analogía quiero que entiendan la diferencia entre variables y constantes. Una variable es aquella que se va a estar
modificando a lo largo del programa, mientras que la constante es un valor en la memoria RAM que ya no se va a alterar por ningún motivo. Si yo quisiera hacer esto, cambiar el valor a esa constante, me va a marcar un error el programa y simplemente no va a compilar. Y bueno, ya para finalizar, lo que estamos haciendo en nuestro programa que estamos desarrollando aquí, vamos a necesitar 3 números de tipo entero que va a ingresar el usuario. Vamos a necesitar hacer la suma de ese valor, porque nosotros queremos que ese valor se compare, y pues simplemente lo que vamos a hacer es crear otra variable de tipo entero, le voy a llamar suma número, y esa se va a encargar de sumar estas variables que yo ya creé. Entonces, solamente para acortarlo le voy a poner número 1. Digo, ya que entendieron el ejemplo, le voy a poner número 1, número 2, número 3. Entonces, esta variable que estoy creando yo, que admite también otras de tipo entero que se sumen, en este caso sería número 1 más número 2 más el valor de la número 3. Y como también para darle una mejor pista tanto al usuario como a mi programa, para evitar que no haya varias opciones, sino que sea una sola, también necesitaré que esto se multiplique y me dé un resultado. Eso ya lo veremos un poquito más adelante, por qué estamos haciendo esto, pero digamos que de esta manera yo aseguro que el estudiante, o en este caso la persona que esté jugando con este demo, no vaya a tener varias posibilidades de ingresar diferentes números, simplemente con que ingrese una posible combinación. Entonces, con esto estamos asegurándolo. Ya lo veremos en la siguiente clase. Nada más quiero que sepan ahorita que tus variables también admiten que tú realices alguna operación, como en este caso una sumatoria o una multiplicación, que para las multiplicaciones se utiliza el operador, que en este caso se le conoce así, asterisco. La suma es el operador de signo de más, para el de resta pues el signo de menos, y para la división pues se utiliza este, que es el de la diagonal, pero en este caso vamos a querer multiplicarlo. Y bueno, hasta aquí queda toda esta clase de variables, y en la próxima clase vamos a continuar con el programa para ver cómo podemos hacerle que el usuario ingrese valores a la terminal. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.